Aleluya, nos quedamos en tratar de ser positivos y asemejarse a Cristo. Cuando estamos hablando de otras personas o de nosotros mismos. Asemejarse es ser como Jesús, imitar a Imitating Jesús. Jesus. Y esa es la idea And siempre that's always the idea, de imitar al to Señor. imitate the Lord. Cuando menos es lo que Dios At least espera de that's what God nosotros. expects from us. Que imitemos That we lo que imitate Él what hizo He did y lo que Él era. and what He was. Y dice aquí And it says here que nos asemejarnos a Cristo that we en be todas like Christ nuestras in all conversaciones of our conversations acerca de otras personas. about other people. Bendice con tus palabras. Bless with your words. Siempre usa tus palabras Always para use your bendecir, words to no para bless maldecir. and not to curse. Okay. Okay? Siempre. Always. Usando palabras de Using bendición words of blessing es tan importante is so porque las important palabras because tienen poder. words have power. Cuando usted When continuamente you está are confesando continually negativo, eso es lo confessing que usted va a negative things, recibir. that's what you will receive. ¿Ok? Vamos a orar antes Let's de pray entrar before we a get esta into clase. this lesson. Padre, en el nombre de Jesús Father, le in pedimos que Jesus' usted name, nos we ask use. you to use us. Padre Santo, que usted nos Father, that unja you may anoint us para dar esta to lección que give usted this nos está lesson dando, that you're Señor. giving to us, Lord. Unge nuestros oídos Anoint para our oír, ears to Señor, hear y nuestro entendimiento, understanding nuestro corazón and para our heart to recibir. receive. Señor, úngenos, Padre. Anoint us, Father. En el nombre de In Jesús. Jesus' name, Amén, amen. amén, amén. Como sabemos que las As we palabras, know, ya lo hablamos, lo vamos a words, we already repetir, talked about, we're que gonna las repeat. palabras tienen Words poder. have power. Nunca caen al suelo y se They never mueren. just fall to the ground and die. Las palabras siguen Words viviendo. continue to live. ¿Ok? Lo que usted hable, What you speak, lo que usted le diga a su what you compañera o tell su your compañero, spouse, esas palabras those siguen words viviendo. continue to live Al on. momento parece In the que moment, it las seems escondemos. like we hide. no las olvidamos, We don't forget the solamente words. las We escondemos. just hide them. Y un día resultan. And one day they Por eso es que a surface. veces cuando So that's why discutimos sometimes when we algo, argue about something, siempre nos recordamos we're uno al always otro. reminding each other. ¿Verdad? ¿Te acuerdas el otro Oh, you día? remember the other day? El otro día puede The other haber sido day 5 could have años been atrás, 5 years ago, pero nos acordamos. but we remind each other. Ya. Yep. So, es muy importante So it's que very hablamos important that we positivamente, speak que hablamos positively, that we bendiciones, speak blessings, que nos bendecimos that we unos a los bless otros. each other. Si no puedes bendecirlos, If you al can't menos bless them, at no los least maldigas. don't curse them. Coloca un imaginario an cartel de imaginary silencio, quiet por please favor, sticker sobre tus over labios. your lips. Y la Biblia nos enseña, Bible fíjese, tells us que entre más the hablamos, more we speak, más propensos The estamos more a pecar. susceptible we are to sin. Por eso Jesús fue el That's que why dijo que Jesus was the que one tu who hablar said, sea "Let sí your o no. yes be yes and your Es no todo. be no." That's all. Que tu hablar sea así. En otras palabras, In other words, está presto para be oír quick to y hear tardo para and hablar. slow to speak. ¿Ok? Okay? Como dice el viejo refrán, As si no the puedes adage decir goes, nada if you bueno, can't say anything no digas good, nada. then say nothing at all. No le des Don't al give diablo the una devil oportunidad an de opportunity acusar to cause o de discord, causar discordia. Porque eso es lo que él busca because siempre. that's what he's always looking Especialmente entre for. nosotros los Especially hermanos, él amongst busca us cómo brothers and sisters, he traer looks for discordia, how to bring cómo discord estemos to us, unos con los how we otros treat each other. desunidos, porque We're Dios not solamente united trabaja because en la God only unidad. works in unity. No trabaja en otra He doesn't manera work más any que en la other way unidad. except Cuando for nosotros unity. estamos When we unidos, are Dios se mueve. united, God moves. Por eso en el That's hogar why in the home, siempre tiene que haber there unidad, always has to be unity. porque donde hay Because where desunidad no there's está Dios. discord, God is not there. Eso es muy So importante it's que very entendemos important esto. that we understand this Cuida tus palabras Guard your acerca words de la palabra about de God's Dios. word. ¿Qué quiere decir esto? What does this mean? Quiere decir que It means muchas that de las a veces, lot of fíjese bien, times, listen to muchas de this, las veces a lot of estamos en times contra de we la are palabra de against Dios the en word of lugar de a God favor de instead la of in palabra de favor Dios. of the word of God.
Muchas ocasiones, si no Many tenemos times, if cuidado, we're fíjese not bien, careful, si no tenemos If cuidado, we're not careful, nos estamos poniendo we de are acuerdo con coming el in agreement diablo with the devil en lugar de con Dios. instead of in agreement with God. El diablo dice, no la The vas a devil hacer, y says, yo creo que no la voy a hacer. Don't do this. Nos ponemos de acuerdo Well, con I lo guess que I él le won't do diga, this. le We're echa in agreement mentiras, with es un what he mentiroso, says. es el padre de He's mentiras. the father of lies. All he does is lie. ¿Ok? So, So, muchas veces nos ponemos de many acuerdo times we come in en agreement lugar de ponernos de instead of acuerdo coming con la in agreement palabra, with con lo the que word, Dios with dice. what God says. ¿Ok? Okay? Al diablo le devil gusta loves to interrumpir o disrupt desviar la or obra de divert the Dios work of por God medio de las through palabras the negative negativas words del of God's propio own pueblo people. de Dios. Tenemos que We need entender to que understand podemos that we destruir en can un tear instante, down in a fíjese bien, moment, con look at nuestra this, boca, with our lo que mouths, durante that which semanas, God has meses been planning, o incluso preparing años and molding his people Dios to do ha for estado weeks, planeando, months, preparando y or even moldeando years. para que su pueblo lo haga. A veces con palabras. Sometimes with our words. Y las palabras son And tan words fáciles de are salir, so ¿verdad? easy to Que a just veces come out that no nos sometimes damos cuenta we cuando don't realize hablamos algo when we say negativo, something aún negative, entre even nosotros amongst mismos, en la familia, ourselves, in our en el family, hogar. in our home. Hablamos We speak negativamente. negatively. Y And esto nos causa this mucho causes perjuicio, mucho dolor. pain for us. A veces no sabemos Sometimes we por don't qué know why no estamos siendo we're not bendecidos. being blessed. Yo doy ofrenda, I yo give doy offering, diezmo, I yo give doy, tithe. yo ayudo en la I help iglesia, in the tengo church. I ministerio, have a pero ministry. las bendiciones de Dios But no the están blessings of en mi God hogar. aren't in my home. Tengo finanzas, pero no tengo I've got paz. finances, but I don't have peace. Todos están como el perro y el Everyone is gato, like they're cats and o dogs, cosas así or que, just things que like podemos that ver that que, we que, can que la see paz de Dios no that the está peace of God moviéndose en isn't el moving hogar. in the home. Y no nos damos cuenta por qué. Si yo And we estoy don't know why. haciendo todas estas cosas, If ¿por I'm qué doing no all está these trabajando? things, Sus why propias aren't they palabras. working? What's your Lo own que usted words? habla. What you speak, Lo que usted está diciendo. what you're saying. ¿Ok? Especialmente cuando es en Especially contra de when la it's palabra de Dios. against the word of God. Si la palabra de Dios dice que por If the sus word of llagas ya God somos says that by sanados, his stripes pero we are estamos hablando de healed, but enfermedad, we're speaking sickness, entonces estamos yendo en well, contra then we're de lo going que la against palabra what the word dice. of God says. Le da un dolorcito have a pain aquí en el right pecho here in your chest. y el diablo dice, And the es devil tu says, well, corazón. that's your heart. Wow, algo Wow, está mal. something's wrong. ¿Y qué hace usted? And what do you do? Wow, Wow, hay que ir con el doctor, I hay have que to ir go al to the hospital, doctor, I hay have to que go to the hacer hospital, algo. I have to do something. Dios, todos hemos oído We've all esas heard detestables those palabras que infamous automáticamente that anuncian la automatically spell muerte death a to nuevas new ideas ideas dentro del cuerpo de within the body Cristo. of Christ. Y como And la manera más fácil de mí the ponerlo easiest para way que lo entiendamos to put mejor this es so that we can edificar understand it better algo. is build something. Usted está edificando You are algo, puso building la something. simiente, puso You put the las foundation, paredes, you put the puso walls, todo, You put everything together, pero luego but then vino el aire the air came, the wind y lo came, trajo abajo todo. and knocked it all down. Porque ¿cómo vino el aire? Por sus mismas Where palabras. did the wind come from? With your own words. Lo que usted habló, What you derrumbó spoke aquello que estaba edificando. destroyed that Empieza a you were edificar building. otra So vez. Y start to parece build que it ya, again. y ahora And sí it ya va a seems like ganar. now Y boom, you're allá doing va it, otra vez. boom, there it Y goes mucha again. gente And a lot en of el pueblo de people, Dios, in en the la people of iglesia, God, in hermanos, the church, se dedican they todo dedicate su tiempo themselves por all their años time, for edificando y years, derrumbando. building and tearing Edificando y down, derrumbando. building and tearing down. Es como decir, It's cayendo like y saying, levantando fue mi falling vida. down ¿Sí? and getting Nos back up, caemos, that nos was my levantamos. life. We fall down, we get up. Edificamos, derrumbamos. We build, Y and ahí then we estamos. tear Nunca down. And there we are, crecemos. and we never grow. Nunca llegamos a We lograr never lo que come Dios to tiene para accomplish what God nosotros. has Dios for tiene un us, and God propósito has para cada a uno de purpose for ustedes. each one of you. ¿Sabía usted que Did you desde know que usted that estaba en el vientre from the de su time that madre, you were in Dios your ya le mother's estaba womb, formando? God was already forming you. Y Dios And estaba ya God was poniendo already en usted putting it in lo que you usted, what lo you, que Él quería what que He usted wanted you hiciera. to do.
Y lo trajo And he brought y you, usted creció and en un you ambiente que grew lo retiró de in a Dios, nunca surrounding, supo de you grew Dios up in a y anduvo surrounding por that allá caused you to vagando, get pero far Dios from nunca God lo and you were soltó. wandering, but God Dios never siempre let you lo trajo go. y lo trajo y God lo always trajo brought you back and brought y a you veces back. y a veces sí, And a veces no y ahí sometimes está, yes, hasta sometimes que no, ¡boom! Usted until entró boom, a la perfecta you voluntad came de finally Dios. into God's perfect will. Cuando usted entró a la And when perfecta you came voluntad de into God's Dios, perfect will, inmediatamente vino paz, immediately vino un came gozo, peace, vino joy, satisfacción, está satisfaction, completo, you're complete, aleluya. Y ahora hallelujah. usted es And lo que now Dios le hizo para que you sea. are ¿Sabe what que Dios God nos made you to hizo be. And you con know un what? propósito a God made us todos? with a purpose, each one of us. Y lo más triste And the en saddest la part vida in es life terminar la is vida ending, sin ver logrado el is coming propósito to the de end of Dios your en life without nuestras vidas. accomplishing God's purpose in our Mucha lives. gente se dedica a And a lot of lograr people sus dedicate propósitos themselves propios, to pero nunca lograr el fulfilling propósito de Dios their para su vida. purposes, but they never fulfill Y cuando God's ya su vida purpose for termina, their life. And when their life lo is único done, que usted va a all lamentar that más you're que gonna nada es no be, haber you're gonna regret cumplido con most, Dios. Porque ahí is en ese not momento usted fulfilling se your va a part dar to God, cuenta, because in that no moment he you'll cumplido realize, con you Dios. know, I didn't fulfill Dejé my que part cosas with God. me I sacaran, let things take me me away. estorbaran. They got in the way. No pude I couldn't do it. cumplir con I Dios. couldn't fulfill my part with Pero qué God. bonito es But llegar how wonderful it is al final de su to carrera, get to como the dijo end Pablo. of your race, how Paul said, He guardado la fe, I've kept the faith. he cumplido con mi Dios, I por lo fulfilled my tanto lo part que me with God. espera Therefore, es la what corona de la awaits me vida. is the crown of life. Y no solo a mí, sino a And not todos only los for que me, but cumplan for con Dios. all Aleluya. those Gloria a Dios. who fulfill their part Ok. with God. Okay? Entonces, So then, lamentablemente, casi cada grupo del pueblo de Dios es unfortunately, almost bendecido every con group of alguien God's que people puede is blessed decirte with todas someone las who can tell razones you por las all the que no reasons puedes why you hacer lo que can't Dios do te what ha God has llamado a called hacer. you to do. Siempre hay There's hermanos always espirituales brothers and que te sisters van who a are dar esas spiritual that are nuevas. going to give you that news. Y estoy hablando And I'm no, talking no, about, no lo real, not, ¿verdad? not really. Hermanos que se Brothers creen and sisters espirituales, que te who tumban. think they're spiritual, who knock you down. Alguien describió al cristiano como las Someone jaivas, ¿o described saben the lo que son Christian jaivas? as Dice que si pone crabs. 5 o 6 jaivas en If un you put canasto, 6 or 7 crabs in a basket, tienen tenacitas, ¿verdad? they have the Y con little las claws, tenacitas and with the empiezan a little claws, agarrar they para start salirse del canasto. clawing their way out Pero of the ya basket. cuando va But by una the bien time arriba, ya para one's salirse almost viene getting la out of the otra basket, de acá y another la one comes pesca from y the other la, side and grabs it and pulls it down. trae abajo y ahí se mueren And las that's where 6. all 6 of them end up dying. Ninguna se salió None of them got out of the porque basket. ninguna Why? Because dejó que la otra none saliera. of them let the other one come out. Y muchas veces así And somos many times nosotros. that's how we are. Ni logramos lo que We Dios nos don't ha dado, accomplish ni what God dejamos que wanted us otros to do, logren and lo we que didn't let Dios ha anybody else determinado para cada accomplish what quien. God wanted them to do. Dios tiene un propósito para cada God quien. has a purpose for everybody. Ningunos nacimos nomás None por of us are nacer. born just to be born. Ninguno somos None of nomás us are un just bulto. um, No, todos tenemos there. We propósito all de Dios. have a Dios purpose tiene from para God. todos God has nosotros a purpose una for all tarea of que us. hacer. We all have a Vinimos job con to una do. tarea. We come here with a job to La do. logramos o no, esa es cosa Whether de we do it or nosotros, not, pero it's up to Dios us. ya nos dio la But tarea. Y God's sabe que already cuando given us the work caminamos to en do, esa and when we tarea, walk in no le that, hace que tan it doesn't dificultoso matter se how haga. difficult it may get. Usted tiene siempre You gozo, always paz, have joy, aleluya, peace, gloria a Dios. praise God. Nada lo va a detener. Nothing's going to hold you back. Amén. Ok, Okay. con alguien que puede decirte todas, o si las razones de que te va a decir que lo que estás tratando de lograr no lo vas a poder lograr. There's always going to Okay. be someone telling Un you you can't ejemplo do what you're clásico trying de to esto do. tuvo lugar cuando A el pueblo classic de Dios que illustration había of this sido took liberado place de la when the people esclavitud of del God who had been diablo delivered en from the Egipto devil's bondage llegó in Egypt a las fronteras came de to the Canaán, borders of la Canaan, tierra de los sueños de God's Dios para dreamland ellos. for them. Y lo puedes leer And you en can los read capítulos de this Números 13 y in Numbers 14. chapters 13 Dios and le había 14. prometido a su God had pueblo promised una his rica people posesión, a una rich tierra que possession, fluye a leche y land miel, flowing with milk and honey, un futuro a fantástico. fantastic future. No me gusta la palabra I don't fantástico like the porque word es palabra fantastic del diablo, because it's the word of the devil, but pero es algo it's glorioso. something ¿Ok? wonderful. Vamos a cambiarlo. Let's change that. Fantástico viene de fantasía y Fantastic comes fantasía from viene del fantasy, and diablo. fantasy ¿Ok? comes from the devil. So, no me So, gusta esa I palabra. don't like that word. Una tierra que fluye leche y miel, There un was only one futuro problem.
glorioso, solo había un problema. There's only one problem. Un problema. One problem. La tierra prometida The que Dios promised land había that God preparado para had su prepared pueblo for his ya people estaba was habitada. already inhabited. Ellos tenían que entrar y pelear. They had to Pero ¿se acuerda lo que come Dios in les and dijo? fight, but remember what God said. Cuando le dijo a Josué, When mira que he te told mando que seas Joshua, valiente, no I temas ni command you desmayes, to be porque yo strong and estaré courageous. Fear contigo. not nor be dismayed, because I will be Esa era with la you. diferencia. That was the difference. Pero fíjese bien But lo que just pasó. look what happened. Anticipándose a una batalla, Anticipating a Moisés battle, envió 2 espías Moses sent a Canaán 12 spies into para Canaan verificar la to check out oposición. the opposition. Después de 6 semanas, los After 6 exploradores weeks, the volvieron scouts came con back un informe. with their report. Es como It's escuchamos, just like we heard. compartieron They con excitedly entusiasmo shared en with la the welcome fiesta party. de bienvenida. Y todo el pueblo And all the respondió, people said, amén, "Amen." gloria a Dios. Glory to God. De veras que Dios nos estaba diciendo la verdad. God was really telling us the Qué truth. pueblo, ¿verdad? What a No los people. podemos See, we can't reprender porque nosotros we somos can't iguales, rebuke ¿verdad? them Pero because we're the same así, way. But ya. Es una tierra que it fluye is a leche y land miel, flowing with milk dijeron and con honey. entusiasmo The los spies espías. gushed. Miren estas Look at uvas, these grapes. echen un Check vistazo out a these estas pomegranates. granadas. Vaya, son más grandes y they're saben the mejor biggest que and best cualquiera tasting que you've hayamos ever conocido. Y And tengan, here, prueben un poco de taste esta some of miel. this honey. ¿No es Isn't excelente? that something else? Ya. Así como Dios había dicho. You know, just how God said. Y todo el pueblo respondió, And all the people amén, said amen. gloria a Dios. Glory to God. Pero entonces But llegó la then mala came noticia. the bad news. Y todo el tiempo hay And una there's mala noticia. always bad news. Pero hay gigantes But en la tierra there are y en giants in comparación the con land. ellos And parecemos compared to un them, montón we de look like a bunch langostas. of grasshoppers. Y todo el pueblo And dijo, all the people oh, said, mi oh Dios, me, oh eso no se oye my. bien. That doesn't sound right. Por lo tanto, Therefore, concluyeron los concluded the espías, spies, no podemos we are entrar y not tomar able la to go tierra. in and take the land. Esas palabras Those words causaron a todo el pueblo, caused fíjese the bien, whole people, 2 millones 2 más los que habían million, nacido en el desierto. not including the Se ones who were pusieron a already llorar. born in Digo the yo, desert. They started crying. ¿qué tan fuerte no estaría ese How llorido? and how loud must Wow. that have been? All of them Dice que crying. todos lloraron, It says they all were crying. todos lloraron. All of them were Y todo crying. el pueblo And all dijo, the los people said, oímos, We hear espías, you, spies. volvámonos a Egipto, Let's go back vamos to a Egypt. regresar. Let's just go back. Todo el pueblo quería All the volver people atrás, wanted to turn excepto back, 2 de los Except 2 exploradores, of the Josué y scouts, Caleb, Joshua and Caleb, quienes dijeron, basta, who said, Whoa, no es así. not so. Bien que podemos poseer We la are tierra well porque able to nuestro possess Dios the land nos la because ha our dado a God nosotros. has given it to Ya us. es de nosotros. It's already ours. Josué y Caleb no eran Joshua and ingenuos Caleb were not o naive excesivamente or overly optimistas en optimistic su in evaluación. their assessment. Tenían los mismos They had the hechos same que sus facts compañeros as their fellow espías. spies. Admitieron la They existencia admitted de los the existence gigantes, of the la giants, oposición the y opposition, los obstáculos, and the pero la obstacles. diferencia fue que But the creyeron en difference was Dios. they believed God. Se negaron a aceptar They las refused palabras to de sus accept the amigos words of y their familiares friends and cuando family members contradijeran whenever la they palabra contradicted revelada the de Dios. revealed word Si of Dios God. ya les había dicho que If iban God a had entrar, already told iban a them they were poseer going la to tierra enter in and possess y que the la land, tierra fluía and leche that y the miel, land ¿qué flowed más milk and querían? honey, what more did they want? Ya Dios lo había hablado God y lo had que already Dios spoken habla, it, and what God eso se va a speaks, hacer. that is what will be done. Cuando Dios dice When da, God dice says, te os given dará, it shall eso be se va a given hacer. unto you, that will happen. Cuando Dios dice que When por tus God llagas says ya that eres by sanado, his eso se stripes va a hacer. you're healed, you are Ahora healed. falta que nosotros lo Now creamos. all that's lacking is para that we recibir. believe to receive it. Además se negaron a verse Furthermore, a sí mismos they como refused to see langostas, themselves listos as para ser grasshoppers, pisoteados ready por to el be enemigo. stomped upon by the En enemy. cambio, se vieron Instead, como hombres de they Dios, saw themselves saliendo as como God's guerreros de men, acuerdo con la moving out as palabra de Dios warriors para hacer according la to God's voluntad de word Dios. to do God's will. Josué y Caleb tenían Joshua and Caleb los mismos had the datos same que los data as the doubters, escépticos y los que insistían those en who hablar insisted y upon escuchar los speaking informes and hearing negativos, about the negative pero reports. extrajeron But conclusiones they drew diferentes. different conclusions. En consecuencia de más de 2 Consequently, millones de of more personas que than salieron 2 de million Egipto, people who came solo out of Josué Egypt,
y Caleb Only two, finalmente entraron Joshua a la and tierra Caleb, prometida. ¿Qué le eventually parece? entered God's 2 promised land. millones de gente. Out of 2 million Wow. people, Y nomás 2 entraron. and just De los 2 two millones, entered 2 in. Out of personas 2 million, entraron. 2 people ¿Por got qué in. entraron ellos y los demás no? Now, Porque why ellos did they get creyeron in and the lo others que didn't? Dios había Because dicho. they believed what God had said. Lo demás eran un The others reproche al were nombre a de Dios. reproach to Ellos lo God's name. deshonraron They con dishonored sus him bocas, with their al mouths, igual que con as sus well as with their mentes y sus minds and corazones. hearts. Y como resultado And as a pasaron el result, resto de su spent the vida rest of their lives degulando wandering en around in círculos por el circles throughout the desierto hasta wilderness morir. until they died. Dios levantó a una generación God raised up completamente an nueva de entirely new guerreros que generation estaban of dispuestos warriors a confiar en su who were willing palabra to trust His y ellos word, entraron and y they went in conquistaron la and tierra. conquered the land. Gloria a Dios. Praise God. Yo creo que Dios está I believe diciendo God algo is similar doing en la something similar actualidad. today. Por eso es vital que That's cuidemos why it is nuestras vital mentes y that we guard our corazones minds e- and y, hearts y observemos and cuidadosamente carefully watch nuestras our palabras words, para no dar not lugar giving the devil al diablo, an opportunity para no dar una oportunidad de lanzar to un launch a exitoso successful ataque sneak por attack sorpresa o cualquier or any otra other clase sort de ardid. of subterfuge. El grupo de guerreros que The group creció of en el warriors desierto who tuvo grew que up in the aprender wilderness las had to learn lecciones the de sus lessons padres y madres, of lo their bueno fathers y lo and malo. mothers. Más both que the eso, good and the tuvieron bad. que aprender quién More era than y dónde that, they estaba had el to learn enemigo. who and where the Pero como enemy nunca was. habían But conocido más because que they la had never sucia, known seca, anything but dry, incómoda dirty, y errante vida uncomfortable, del desierto, wandering estaban wilderness entusiasmados con they were expulsar al excited enemigo about y driving entrar out the a enemy las and getting in promesas on the de Dios. promises of God. Ahí es donde That's where veo I la see actual The cosecha current de crop of guerreros del wilderness desierto warriors en el in reino God's de Dios. kingdom. Ellos están They listos are para ready to luchar fight por for lo what que Dios ha God has dicho said que les belongs to pertenece. them. Vamos, Come agárrate. on, Nos estamos hold on to your preparando hat. para We're entrar getting ready to en step territorio into del enemigo. enemy territory. El resultado es este, And this que is the querramos o result. no, Whether we tenemos un like it or enemigo not, que we vamos a have an pelear. enemy that we're going to fight. Y nuestras palabras And deciden si our vamos a words ganar o decide if we're perder. going to win or lose. Es tan sencillo así. It's that simple. Podemos descuidar We de lo que can hablamos Neglect perder la guerra, what we hear and lose the o war, podemos hablar lo que Dios or we habla can speak what y God ganar la says guerra. and win the war, Porque vamos a ganar. because we're going to win. No importa qué It tan doesn't fuerte matter se haga el how enemigo strong the enemy o qué tan fuerte makes se vea el himself or how enemigo strong the ya enemy perdió. seems. The enemy's Dios already ya lo lost. venció, God already porque overcame. mayor es el que está en Because greater nosotros is que el he que who's está en in el us mundo. than he who's in the Aleluya. world. Hallelujah. Dios God ya venció, hermano. already No va a conquered. vencer, ya He's not venció. going to. He already Aleluya. has. El luchador y el The guerrero. wrestler and the warrior. Antes de que entres en Before la you enter the gresca, fracas, es importante que it is entiendas important to los understand distintos the various tipos de types of oponentes que opponents enfrentamos. we are En fighting. Efesios In 6, 10 al Ephesians 6, 18, 10 through 18, el apóstol Pablo the nos da Apostle dos Paul gives us two ilustraciones illustrations que describen nuestro describing combate our con el engagement enemigo, with the enemy, el luchador y the el guerrero. wrestler and the warrior. Primero, Pablo nos First, advierte, Paul warns porque us, no tenemos for our lucha struggle is contra not sangre y against carne, flesh and blood, sino contra but against the principados, rulers, contra against the potestades, powers, contra los against the world gobernadores de las forces of this tinieblas darkness, de este siglo, contra against the huestes spiritual espirituales forces de of maldad wickedness en las regiones in the heavenly celestes. places. Wow. Tenemos lucha, we have tenemos guerra. war. Y la the guerra wrestling, es con and the war espíritus is with inmundos the que unclean vienen a spirits, the evil tratar spirits that de come and try robarnos to la steal paz, our robarnos las to bendiciones steal de our Dios joy, the y blessings of robarnos la God, armonía unos con and the harmony otros. that we have with each other. Robarnos es todo lo que el diablo All that hace, the porque devil Dios does, fue because Juan 10:10 que dice, in John el 10:10, diablo vino a it says robar, the devil matar y came a to steal, to destruir, kill, and to pero dijo destroy. Jesús, yo But he Jesus venido a said, I darte have vida come to give you y vida life en abundancia. and life more abundantly. Y tú escoges And cuál you vas a, choose cuál vas which a vivir. you will live. ¿Vas a vivir en la vida en You'll abundancia live the abundant life, o vas a dejar que el diablo or te you'll esté let the robando devil todos los días? rob you every day. El diablo es un ratero, The hermano. devil's a thief, Y nos roba la paz. and he steals our peace. Nos roba la He paz. steals Cada our peace vez. every time. Nos roba las finanzas, He nos roba steals la our salud, finances, he steals our health. nos He roba. steals and steals and steals.
Y para mucha gente And for están many people, indefensos. they're No defenseless. saben cómo pelear. They don't know how to fight. ¿Qué hago? What do I do? El diablo esto, y el The diablo lo devil otro, y this, el the diablo devil lo that, otro. the Échelo a devil this and correr. that. Resistir al Get him diablo, on the dice la run. Biblia, Resist the devil. resiste The al Bible says, diablo y resist the huirá devil de and he will flee ti. from you. Aleluya. Hallelujah. Tienes que luchar, hermanos, You tienes have que to fight. pelearle. You have to fight him. No puedes doblar You rodillas y can't decir, oh, just pues es lo que el bow diablo down hace. and say, oh, well, look, the devil's doing no, this. vas a pelear. No, you're going to fight. Pero tengo nuevas But para ti, I've vas a got news ganar. for you. You're going to win. Aleluya, si Hallelujah. luchas en nombre del If you Señor fight vas a in the name ganar, of the cada Lord, you're vez gonna vas a win. ganar. Every time you're going to win. Aleluya. Hallelujah. Cuando lees por primera vez When las you palabras first de read Pablo, Paul's suena words, como si solo it estuviera sounds as haciendo though una he is lista just on a espiritual, spiritual pero no roll, ese es el caso. but that is not Cada the palabra case. está Every saturada word de is chock significado. full of meaning. En los días de Pablo, la lucha libre In era the un King deporte mucho más James destacado version of de the lo que Bible, es the hoy. word struggle is Era muy translated wrestling. popular entre los In Paul's day, espectadores wrestling was a que much more prominent sport than it is ovacionaron today. It a was sus extremely atletas popular among favoritos. spectators Había, who sin cheered on their embargo, favorite una athletes. diferencia There was, fundamental however, entre one los main combates de difference lucha between the libre wrestling matches de la of old antigüedad y los de and those nuestros of días. our day. El perdedor loser perdía con frequently frecuencia lost más more que el evento. Than the match. El perdedor perdía The con loser frecuencia in más a que el Greek evento. wrestling Al match al had his perdedor de eyes una lucha gouged griega out. se le sacaban los ojos al que perdía. A diferencia de algunos Unlike deportes, some la lucha sports, libre requiere wrestling una gran requires a cantidad great de deal contacto of physical físico con el contact oponente. with the opponent. Pero se necesita más que But it mera takes fuerza more y poder than para sheer ganar un might combate. and power Un buen to win a luchador wrestling sabe que match. para llegar a la A good cima wrestler debe knows that to ser come out más on top, listo que su he must oponente. outthink Por his consiguiente, opponent. la lucha que Consequently, requiere una wrestling cantidad requires an incredible amount of increíble de concentration concentración y and continuo constant gasto exertion de of energía. energy. Aflojar, To let up, aunque sea por even un for a momento, moment, es darle is to give your ventaja opponent a su the oponente. advantage. Las apariencias pueden Looks ser can be engañosas deceiving during a wrestling durante match. un combate de lucha libre. A veces puedes ver a dos Sometimes luchadores you may see inmovibles two wrestlers trabados locked en una motionless in a hold apretada grip. toma. Y la And apariencia by all externa outward es como si no appearances, estuvieran haciendo it nada. looks as though they are Las loafing. personas que no están People familiarizados con unfamiliar el with the sport deporte or o who que have never nunca han engaged participado in en a un wrestling match combate de lucha libre themselves podrían decir, might mira, say, "Look a at those esos guys. chicos están They're kneeling arrodillados there, ahí, holding on to each other agarrándose uno al and otro not sin doing hacer anything nada significant. significativo. A You call esto this le llamas exciting? emocionante. Lo que no entiende el What no the iniciado uninitiated como fan de wrestling lucha fan libre fails es que to incluso understand en esos momentos is that de even in aparente those times inactividad, of apparent los luchadores inactivity, están the gastando wrestlers are enormes spending cantidades de huge energía amounts of física physical en energy su esfuerzo in por their vencerse efforts to uno al otro. overcome each other. Si pudieras utilizar un If you could use a medidor stress de meter presión to measure para the medir la pressure they are presión que placing están upon each ejercitando other's cada uno bodies, sobre el cuerpo del otro, la aguja the del needle del on the medidor meter se would be slamming into estrellaría the red contra la zona danger zone. roja de peligro. Los luchadores no The pueden wrestlers pedir cannot call una timeout pausa o tomarse or un take a descanso. break. El combate The match continúa goes hasta que on uno de los until dos one es of the sujetado wrestlers is contra el pinned to piso the floor o termina or el the tiempo allotted asignado time for para the el match combate. expires. Es verdaderamente una lucha It is hasta el truly final. a fight to the Al finish. igual que en la lucha libre no hay Similar to pausas en la wrestling, guerra there are no espiritual, la timeouts batalla in continúa spiritual día warfare. y noche. The battle El goes diablo on no se day va de and night. vacaciones, The devil doesn't no take celebra las vacation, fiestas nor does he tomándose celebrate unos o holidays dos by días taking a libres day or del two off trabajo. work. Es por eso que el That's apóstol why Pablo, the Pedro Apostle dijo, Peter sed sobrios said, y "Be velad, be of porque sober vuestro spirit, adversario el be on the diablo, alert. como león Your rugiente, adversary, anda the devil, alrededor prowls buscando around a like a quien roaring devorar, lion seeking someone to al devour. cual resistir, But resist him, firmes en la firm fe. in your faith. Este león nunca This duerme, lion never sleeps. acecha constantemente He creeps buscando around a quien constantly atacar. looking No for someone tienes to que attack. dejar que esto You te needn't let that asuste, frighten pero you, siempre debes estar but you should consciente always be aware del potencial of the peligro. potential danger. En uno de los barrios In donde one of the vivimos neighborhoods where we lived años years atrás, ago, los vecinos
the neighbors del otro lado de la across the calle street tenían un owned a hermoso beautiful perro labrador Labrador blanco al que llamaron they named alforfón. Buckwheat. Era un perro He amistoso, was a friendly pero dog, enorme. but he was huge. Un día escuché que la One bocina de day, nuestro I heard our auto car sonaba horn sin blowing cesar en nuestra incessantly in our acera. driveway. Salí y vi I que went Alforfón outside estaba and saw that de Buckwheat pie en was posición standing upright vertical with con his las back patas paws on the traseras ground en el suelo and his y las front paws on the delanteras car's en el roof techo del above the coche door. por encima de la puerta. Mi esposa y las My wife niñas and estaban children tan were so asustadas frightened, que no querían they salir didn't del want to coche. get out of the car. Realmente no I podían couldn't really culparlas. blame them. Requiero It toda took mi my full fuerza strength sacar to al pull forfón Buckwheat del vehículo, off the vehicle. o requerí toda mi fuerza para sacarlo. Ordinarily, Normalmente nuestros our vecinos neighbors mantenían kept al Buckwheat forfón in a pen encerrado or on a leash, o atado con una correa, pero la vez but en cuando occasionally lo they dejaban let him run suelto, loose. cuando Alforfón When Buckwheat veía a got a nuestras glimpse hijitas of our young daughters jugando playing en el patio, in our salía backyard, disparado the a dog través de la bolted calle, across the corría street, hacia nuestro raced patio into our y tiraba a las yard, chicas and al knocked the suelo. girls off their feet. Nunca las mordía, He pero never sin bit the duda girls, a todos but he nos sure dio gave us all a algunos few sustos. scares. Enseñamos a nuestras hijas We que taught cada our vez que lo girls that veían whenever they saw acercarse Buckwheat tenían que approaching, llamar a papá they y were to call subirse out to Daddy inmediatamente a and su casita immediately del climb árbol higher into hasta their que papá treehouse pudiera until llegar Daddy could get y there lidiar con to deal Alforfón. with Buckwheat. ¿Estaba nuestra familia Was our consciente family de aware Alforfón? of Buckwheat? ¿O si teníamos miedo de yes. él? Were we Realmente no. afraid of him? Nuestras Not hijas really. aprendieron Our que girls papá era learned más that fuerte que Daddy el was perro stronger than the y que dog. cuando el perro And when the venía hound came ladrando a howling nuestra onto our propiedad, lo property, único que tenían que all they hacer had era to llamar do a papá was to call out to y la Daddy, ayuda and estaría help would en be on the camino. way. La actitud de mi My familia hacia el family's forfón attitude es toward similar Buckwheat a la is forma similar to en the que way we consideramos al regard the diablo. devil. ¿Somos Are we conscientes aware de of él? him? ¿O si tenemos yes. miedo de él? Are we afraid of him? Absolutamente no. Absolutely Sabemos que not. cada vez que venga And a we know echar whenever he o a comes lurking acechar around our vuestras lives, vidas, todo lo que all tenemos we que need to hacer do es is llamar a call nuestro out Padre to our Heavenly Celestial. Father. Algunos maestros Some bíblicos Bible explican la teachers ilustración explain del Peter's diablo illustration que of the dio devil Pedro de as a león roaring rugiente, lion. 1 de 1 Pedro Peter 5:8, 5:8. diciendo que By Satanás saying es un león Satan con is una a correa lion larga. on a long El leash. diablo, The dicen devil, they que no say, puede tocarte, cannot touch you. solo puede ir hasta He can cierta only go so distancia far before the antes leash yanks que la him back correa lo into vuelva place. a ubicar en su lugar. Sin embargo, If, however, si entras en su esfera de you step into influencia, his el león sphere of rugiente puede influence, the roaring alcanzarte y lion can hacerte reach you, pedazos. and he will rip you apart. Me gusta esa I ilustración, like pero that añadiría illustration, but would una add cosa. one thing. Creo que la correa es I think the similar a la leash is correa con similar to the control remote remoto control leash que our nuestros neighbors vecinos purchased. compraron for para Buckwheat. Alforfón. El perro tenía un The collar dog was especial fitted with a que special llevaba collar with a incorporado battery-operated un receiver receptor built a batería. into it. Sus dueños tenían His el control masters remoto owned the remote junto con el control transmisor, along with the ya que transmitter. Alforfón no estaba Since Buckwheat atado was con not ninguna tied down correa by any visible. visible leash, A la mayoría de la to gente most le people, parecía it que looked estaba as though libre. he was a free agent. Él estaba libre He para was free to vagar roam por la around tierra our de neighbor's nuestros land vecinos por as donde far as he quisiera wanted correr, to, pero as far as en he el wanted to run. momento en que los But the vecinos moment the lo neighbors veían saw him salir de step sus over the límites, line, presionaban they un pressed a button botón on the del transmitter transmisor que enviaba that una sent a señal de alta high-frequency frecuencia signal to al Buckwheat's collar de collar. Alforfón. Alforfón aprendió Buckwheat quickly rápidamente learned por through experiencia lo que experience quería that the signal decir meant esa señal, stop where you are detente ya right now. mismo o detente en este momento donde estás. Aunque no podíamos Although we ver could que not see the presionaban button el being botón o pressed escuchar la or señal hear de the high alta frequency frecuencia, signal, podíamos ver los we could see the resultados result de ese of this encuentro invisible invisible. encounter. Alforfón siempre se Buckwheat volvía a always su went back casa home enfurruñado. Algo similar Something ocurre en similar el reino happens in the espiritual spirit cada realm vez que el whenever the diablo devil o los or demonios his tratan demons de try to de attack you. atacarte. Si estás viviendo If con you are las living manos with clean limpias y un hands corazón and a pure heart, puro y no and pisas not la stepping esfera de inside the influencia del devil's sphere diablo, of influence, abriendo la by puerta al opening the door to pecado, el sin, diablo no the puede devil tocarte. cannot
touch Cuando you. el león When intenta the lion saltar los attempts límites, to leap suena el across those transmisor celestial boundaries, y Dios envía a sus the ángeles heavenly para transmitter sacar a los sounds, demonios de tu and God situación. dispatches Aleluya, his gloria a angels to Dios. pull the demons off your Eso no case. implica que en ocasiones That is no not les, to no imply les that sucedan bad cosas things malas a do la not gente sometimes buena, happen to o good que al people, cometer actos or that by aislados committing de pecado isolated acts estás of negando sin, el poder de you are Dios o negating su disposición o the God's protegerte. power Estamos en or una guerra willingness to después de protect todo you. y como We en are, cualquier after all, conflicto, we are in a hasta war los after buenos all. soldados, así And como as in any personas conflict, even inocentes, good pueden soldiers as well as innocent people cometer can make errores, mistakes, tropezar, stumble, caer o fall, lastimarse de or otro modo, otherwise get hurt. pero manteniendo puros But tu by keeping your corazón y heart pure permaneciendo and cerca staying de close to Jesús, no Jesus, tienes you nada have que nothing temer. to fear. No puedes You distinguir a can't tell the los players jugadores without y a sin una scorecard. tarjeta de puntuación. Volviendo a la Going imagen del back luchador to Paul's de picture Pablo, of the Efesios wrestler, 6:12, Ephesians 6:2, observa que el apóstol no notice sugiere que that the luchemos apostle doesn't directamente suggest contra that el we wrestle diablo. directly En against the parte, devil. esto Partly, es así this porque is because Satanás solamente Satan can puede be only in estar one en un place lugar a at a la vez. time. Y And he normalmente tiene normally asuntos has más more importantes important que business to atender attend to que a ti o a mí. than you or Pablo me. nos enseña, sin Paul embargo, does que instruct podemos us, though, esperar that we can expect to encontrar encounter the hordas demonic hordes demoníacas to whom a quienes Satan has Satanás ha delegated delegado evil responsabilidades responsibilities. malignas. Pablo menciona Paul varias names categorías de several opción categories of demonic opposition demoníaca que we are probablemente likely enfrentamos: to engage. los principados, Rulers, potestades, powers, los and gobernadores, las authorities, tinieblas, rulers of las darkness, fuerzas and espirituales de spiritual maldad forces of wickedness en las regiones in the celestes. La heavenly mayoría de places. los eruditos Most Bible bíblicos scholars cree que believe these estas categories categorías representan represent diferentes various áreas de areas influencia of demonic demoníaca en influence nuestro mundo. in our Y en world. realidad And así in es. reality, that's how it is. La palabra que el apóstol Pablo The word the utiliza para Apostle Paul describir uses estos to principados describe demoníacos these demonic es rulers arge, is lo cual nos archai, recuerda el which término reminds us of the arcángel. term archangel. La palabra también se The word puede can also be traducir como translated gobernantes as o principalities príncipes. or princes. Un ejemplo de estos An example príncipes of these satánicos high-level de satanic alta princes jerarquía se can be puede found encontrar in en Daniel Daniel 10, 10, 13 al 13 and 20, 20, donde el ángel where the satánico, satanic angel, conocido como known el as the príncipe de Prince of Persia, Persia, intentó tried to bloquear al block the ángel heavenly celestial angel assigned asignado by por God Dios para traer to la bring the respuesta a las answer of oraciones Daniel's de Daniel. prayer. La batalla tuvo lugar en el battle took reino place in invisible the de los invisible cielos realm durante of the heavenlies 21 días for antes de 21 que el days arcángel before the celestial heavenly Miguel angel Michael viniera a ayudar came a to help derrotar al defeat the príncipe prince de of Persia Persia y a sus and his príncipes. chief Daniel princes, 10, 12, Daniel 10, 13. 12 to Daniel 13. también Daniel also menciona mentions una an upcoming eminente battle batalla with en the el prince príncipe de of Grecia. Greece. En su libro In The his Adversary, book, The El Adversary, adversario, Marcos Mark Bubeck considera que estos Bubeck arcángeles sees diabólicos these tienen devilish gran archangels poder as y having mucha enormous libertad para power operar bajo and a los tremendous amount of auspicios de freedom to Satanás. operate under Satan's Asimismo, el escritor y auspices. ex profesor del Similarly, seminario author teológico and Fuller, former- Dr. C. Peter Wagner, Similarly, se author refiere and a este former tipo Fuller de ángel Theological Seminary demoníaco como professor espíritu Dr. C. Peter territorial. Wagner regards this Un type arcángel of demonic satánico angel que as a tiene gobierno sobre territorial una spirit, área a en satanic particular. archangel that has a Ese rulership gobierno over puede a ser particular area. sobre una That ciudad, rulership may estado be o over a nación, city, state, pero or nation, posiblemente puede but ser sobre possibly una it may be área de over an influencia, area of como la influence, educación, such as las artes y el education, arts, and entretenimiento, entertainment, o los or the world sistemas political políticos systems. del mundo. Además, cuando el apóstol Juan dice en Apocalipsis 20:14 que la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego, When es posible que it Juan said in esté hablando the de book of un arcángel Revelation, It muerte could y be el that John is arcángel talking about Hades. the dead archangel Hades. Es posible, It's pero la possible, Biblia but dice the que Bible Hades es el says infierno. Hades is hell. Sí, So, está claro que it's los clear espíritus that controlan Spirits ciertos control territorios, certain territories. controlan ciertas And familias,
They control certain families. Usted puede ver You can la see actividad the demoníaca en demonic familias activity in a family. y corre And de it abuelo runs from a hijo, a nieto, grandfather a to bisnieto, son to tataranieto y grandson on to and great on and on. grandson, Son, great great son grandson, poderes and on, and these are powers. diabólicos These are diabolical que powers se apoderan de una familia. that take over a family. Por ejemplo, puede ser un For espíritu example, it could be de a spirit celo of jealousy, y corre celo. Todos son celosos. and everybody in that family Puede has ser un jealousy. espíritu de It sexo. could be a spirit of Todos sex. tienen el problema de Everybody sexo. has a problem with sex. Puede ser un It espíritu could be a de spirit of pobreza. Todos son poverty, pobres. and everybody's poor. Y no se quebra de generación a And generación a it goes generación a from generation generación. to generation. Como cristianos, As la Biblia nos Christians, the enseña Bible que tells cuando us nosotros that when aceptamos we a Jesús, accept Jesus, Él nos da el He poder para gives us the romper power esas to break maldiciones o those esos curses or espíritus que those caminan. spirits. Por ejemplo, el espíritu de For example, the homosexualidad spirit of también camina de una homosexuality familia a also otra goes familia, a from otra familia, family camina to generation to así por generation. It just familia. keeps going down, Ah, family to family. todos los espíritus, All the podemos spirits, nombrar muchos, we can name que, many que that tienen posesión en familias have a enteras. position in Tienen an entire posesión en- family. They en have lugares. possession. They have possession in Por these ejemplo, different usted puede places. For encontrar un example, lugar en you can Dallas find a place in Dallas donde hay mucha where there's a lot prostitución. of prostitution. Son espíritus. And those are spirits. Usted encuentra otro lugar You en find Dallas another place in donde hay Dallas pura droga. where there's just a Son lot of espíritus. drugs. Those are spirits. Usted encuentra otro You find lugar another donde hay place puro where there's suicidio. a lot Son of espíritus. suicide. Those are spirits. Estos espíritus controlan. These spirits Y are como estos controlling. espíritus, fíjese bien, el peligro de los espíritus, ay, se me acabó el And see, tiempo. look, we ran out El of time. peligro de los espíritus The es que danger of no, these no se spirits quedan en un lugar. it's that they don't stay in one Por place. ejemplo, déjeme enseñarle. Por ejemplo, show si you. usted For permite en example, su hogar una if persona you endemoniada allow que a trae demon-possessed espíritus person, de somebody los who que has sean, spirits of whatever come es into muy your house, posible que it's se very le van a possible pegar a sus hijos. that they'll attach themselves to usted your mismo. children or even to yourself. Eso es muy posible. That is very Por eso possible. tenemos que That's tener why we cuidado. have to be careful. Por ejemplo, For example, if yo no acepto, I don't ok, accept, personalmente, personally, usted no lo tiene que hacer, you don't pero have yo to no do this, acepto but a I nadie don't en mi accept casa, anyone in my house solo que me llamen y me unless digan, they yo call voy me para tu and tell me, casa. I'm going to your Cuando house. alguien me llama y When me dice, someone yo voy calls para me tu and they say, casa, "I'm coming to your house", entonces si yo sé que esa then persona if I know no that está that viviendo person para el isn't Señor, yo living for empiezo the a orar Lord, y a I start to cubrirme pray and y a cover cubrir myself todo mi and hogar. cover my whole Hasta home. mi perrito lo Even cubro. my dog, I cover my dog. ¿Sabe por qué? You know Porque why? espíritus Because entran en spirits perritos también. enter into Espíritus dogs se too. quedan en la Those casa spirits para stay hacer in the daño house to do harm después de que la persona se after fue. that person leaves. Por eso es muy That's why it's importante very important que nosotros entendemos we estas understand cosas, these porque things, el diablo because the trabaja devil por works medio de through ignorancia. ignorance. Ignorancia. No Ignorance. sabemos. A veces tenemos un hijo Sometimes que está we have a lleno child who de is espíritus full inmundos of these evil y ahí spirits, está en la casa. and he's there at home. Esos espíritus, Those de seguro, spirits, y for usted sure, sabe bien and you know por very well, experiencia, out of que ese experience, espíritu de un hijo se those brinca al spirits otro hijo Jump from y al one otro child to hijo the next, y, to the y next, cubre toda la familia. and it covers Okay. the whole family. Son espíritus. They're spirits. Cuando usted ve un drogadicto, see a no, drug no es addict, drogadicto porque le gustan not las a drogas, drug es un addict because they like espíritu que drugs, but it's a lo spirit guía that a guides tomar them drogas. No puede to take vivir drugs. sin They tomar can't live drogas. without doing drugs. A uno que le gusta robar, es Someone un who likes espíritu to steal, que it's a lo spirit guía a that robar. guides them No puede to estar steal. sin robar. They can't Ve be algo without stealing. a la They see mano ahí something y se lo within va a their llevar, reach, and se they'll lo va a take robar. it. They'll steal it. Son espíritus. These are spirits. Y casi todo el And mundo almost está controlado por espíritus, The hermano. whole world is controlled Nomás by que spirits. no sabemos It's just that y we don't know. entonces por falta And so de because of sabiduría, lack of el wisdom, diablo viene devil comes y se apodera and he takes de nosotros. power over us. Y And muchas veces many times hay operación de espíritus y ni there's, siquiera nos damos cuenta. operations that spirits are doing and we don't sé even qué está realize pasando. it. We don't know what's going on, what's Estoy happening. luchando, siempre luchando. Always Y no puedo fighting, tener la always victoria fighting, always struggling, and I porque can't le get está the dando victory cabida al diablo. because the devil's A veces sin saberlo, es taking por up space, ignorancia. and
Sometimes, and it's out of Pero la Biblia ignorance, nos too. dice que el pueblo The de Bible Dios tells us that perece the por people of falta de God ¿qué? perishes because of lack of what? Sabiduría. Lack of wisdom. El pueblo de Dios perece People of por God falta de perishes because of sabiduría. lack Yo of por eso wisdom. le enseño That's why I teach you. estas cosas que I teach you these normalmente los things that predicadores, bueno, preachers, no digo que well, todos, I pero don't la say all of mayoría them, but the le majority of them, tratan de enseñar they mejor lo try que to Dios teach instead quiere hacer, le va a what dar God una wants casa, to le do. va a He's dar gonna un give you a carro, le va a house, he's gonna give you bendecir, le cars, va a he's gonna llenar de bless you, esto y he's del gonna fill you otro. with this and that. Porque es lo que a la gente le Because gusta that's what oír. people like to hear. Pero estas cosas son But importantes these para things que usted are sepa important cómo for you to cuidarse know y cómo how to take cuidar su care of yourself, familia, how to take care cómo of your cuidar family, su how to take hogar, care of cómo your cuidar home, sus how to finanzas, take care cómo of your cuidar su finances salud, and your health, cómo cuidar how to take todo care of lo que Dios everything le ha that dado a God has usted given you como responsabilidad. as your responsibility. Porque el pueblo perece por Because the falta de people perishes sabiduría, because of lack of de no knowledge. saber. They don't know. Y a una vez que usted lo sabe, And once you know, si lo ignora, if pues you ignore it, allá usted. well, that's on you. Vamos a orar. Let's pray. Padre, Father, gracias Señor por esta thank you, palabra. Lord, for this word. Gracias mi Dios, Thank you, my God, que usted nos enseña, that you teach us porque es un Padre bueno. because you are a good Y un Father. Padre bueno enseña a sus And a good hijos. Father teaches his children. Gracias mi Dios, Thank you, my God, porque usted nos enseña a because nosotros you cómo teach cuidarnos, us how cómo to take care of protegernos, ourselves, how to protect ourselves, cómo caminar en how to victoria walk in victory, y caminar de victoria en and go victoria en from victory victoria. to victory to victory. Cuida de mis hermanos, Take care of my brothers guárdalos and sisters, Señor, keep them tenga su safe, mano Lord, have your poderosa mighty sobre hand cada uno de ellos, on each en one of el them. nombre de In Jesús. Jesus' name, Amén, amen. amén, amén. Todos puestos de Everyone pie. please stand. A las 3 vamos a salir a Count to despedirlos dismiss. con un fuerte aleluya. A la 1, a las 2, a las 3. ¡Aleluya! Que Dios le bendiga.